A ver, pensemos en un escenario clínico que es un verdadero rompecabezas. Llega un paciente con una cirrosis muy avanzada y de repente sus riñones empiezan a fallar. Lo lógico sería buscar qué le pasa al riñón, ¿no? Pero resulta que los estudios muestran que los riñones están perfectos. No hay daño, no hay obstrucción, nada. Simplemente dejaron de trabajar. Bueno, ese es el gran misterio del síndrome hepatorrenal. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un hígado que está enfermo termine por apagar unos riñones que están sanos? Ojo, no es que el hígado los ataque directamente, es algo mucho más sutil, una especie de efecto dominó hemodinámico que se sale de control. Y hoy justamente vamos a seguir la caída de cada una de esas fichas. Para resolver este caso, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ponerle el nombre correcto y definirlo bien. Después nos metemos de lleno en el por qué, o sea, la fisiopatología. Luego, vamos a ver cómo luce un paciente con este problema, cómo llegamos al diagnóstico y, súper importante, cómo no confundirlo con otras cosas que se le parecen mucho. Muy bien, arranquemos por lo primero. Y en medicina, lo primero es siempre llamar a las cosas por su nombre correcto. El término que se usa hoy en día y el que hay que conocer es síndrome hepatorrenal, lesión renal aguda, o para abreviar, SHRLRA. Si desglosamos el nombre, lesión renal aguda ya nos dice que esto pasa rápido y es grave, y la parte de hepatorrenal nos da el contexto fundamental. Esto solo pasa en gente con cirrosis avanzada y ascitis. No es cualquier falla renal, es esta combinación tan particular. Un apunte rápido pero que vale oro, sobre todo si están revisando bibliografía un poco más vieja. Esos términos de tipo 1 y tipo 2 ya no se usan. Se reemplazaron por esta clasificación que es mucho más clara. Así que de ahora en adelante pensamos en SHR, LTPRA. Y esto es la idea central de toda la charla. No existe un análisis de sangre o una tomografía que nos diga «es síndrome hepatorrenal». No. Es un diagnóstico de exclusión, o sea, llegamos a él después de haber descartado sistemáticamente todo lo demás. Y créanme, hay que moverse rápido, porque si no se trata, el pronóstico es muy, muy malo. Bueno, ahora sí, vamos al meollo del asunto, al por qué. ¿Cuál es ese mecanismo que conecta un hígado cirrótico con unos riñones sanos y los hace fallar? Como les decía, no es un ataque, es una reacción en cadena tremenda que desordena todo el flujo de sangre del cuerpo. El origen de todo este desastre es un solo problema, la hipertensión portal. La sangre simplemente no puede pasar con facilidad a través de ese hígado duro, cirrótico, y la presión en la vena porta se dispara. Esa es la primera ficha del dominó que se cae. A ver, sigamos la caída de las fichas. La hipertensión portal, que es la ficha 1, provoca que los vasos sanguíneos del intestino se dilaten masivamente. Es la ficha 2. Pensemos que es como si se abriera una compuerta gigante. La sangre se estanca ahí y el resto del cuerpo, sobre todo el cerebro, siente que le falta sangre. Es como una falsa deshidratación, la ficha 3. Ante esto, el cuerpo entra en pánico y activa todos sus sistemas para retener líquido, como el famoso sistema renina-angiotensina, la ficha 4. Y aquí viene la tragedia. Este sistema, en su afán por compensar, aprieta hasta el extremo las arterias de los riñones, la ficha 5. Les corta el suministro de sangre y, claro, los riñones fallan, ficha 6. ¿Se dan cuenta? Es un problema de cañerías, no del filtro en sí. Y por si fuera poco, hay otro cómplice en esta historia, la inflamación. El intestino de un paciente con cirrosis se vuelve más permeable y deja pasar bacterias a la sangre. Esto genera una inflamación en todo el cuerpo, que es como echarle más leña al fuego, porque aumenta todavía más esa vasodilatación y acelera toda la cascada. Ok, ya entendimos la teoría, que es fascinante. Ahora bajemos a la práctica. ¿Cómo se ve un paciente con SSHRLRA en la cama del hospital? ¿Qué pistas nos va a dar la clínica y el laboratorio? El cuadro típico es un paciente que ya sabemos que tiene cirrosis, con esa panza llena de líquido por la ascitis. Y de un día para el otro, ¡pum!, la creatinina se va a las nubes. Pero lo más curioso está en la orina. Si la analizamos, está súper concentrada y casi no tiene sodio. ¿Por qué? Porque el riñón está desesperado, tratando de retener hasta la última gota de sal y agua que puede. Y lo más llamativo,
Si miramos esa orina al microscopio, está limpia, no hay células rotas ni nada. Otra pista de que el riñón en su estructura está intacto. Muchas veces esta cascada no arranca sola. Hay algo, un evento que empuja al paciente al precipicio. Es clave tratar de identificar ese disparador, aunque, para ser sinceros, a veces no se encuentra por ningún lado. ¿Y cuáles son esos empujones? Bueno, aquí tenemos a los sospechosos de siempre. Una infección, sobre todo la peritonitis bacteriana espontánea. Un sangrado del tubo digestivo. Pasarse de la raya con los diuréticos. Ojo con esto, hacer una paracentesis, o sea, sacar mucho líquido de la panza sin reponer albúmina. En resumen, cualquier cosa que haga que el cuerpo piense que tiene todavía menos volumen circulando puede ser la gota que rebalse el vaso. Bien, ya tenemos la definición, el mecanismo y las pistas clínicas. Ahora sí, llegamos al momento de la verdad. ¿Cómo juntamos todas las piezas para hacer el diagnóstico de una forma rigurosa y correcta? Lo voy a repetir una vez más, porque si hay algo que se tienen que llevar de esta charla es esto. No se puede pedir una prueba para síndrome hepatorrenal. Tenemos que actuar como detectives, ir descartando una por una todas las demás posibles causas de la falla renal en este paciente. Esta es la checklist que hay que tener grabada. Paso 1. El contexto. ¿El paciente tiene cirrosis y ascitis? Sí. Paso 2. El problema agudo. ¿Cumple los criterios de lesión renal aguda? Sí. Paso 3. Descartar lo más obvio. ¿Está en shock? No. ¿Le dimos algún medicamento tóxico para el riñón? No. ¿La ecografía de los riñones muestra algo raro, como una obstrucción? No. Y ahora, el paso final, la prueba de fuego, el paso 4. Le sacamos los diuréticos y le pasamos albúmina por vena durante 2 días. Si la creatinina no mejora ni un poco, ¡bingo! Acabamos de descartar que fuera una simple deshidratación. El diagnóstico de SHRRLA es casi seguro. Y el último paso en este proceso de detective es entender bien qué otras enfermedades se pueden parecer al SHRLR y cómo diferenciarlas. Ser bueno en esto es lo que marca la diferencia. El imitador número 1 es la lesión renal prerrenal, que en criollo es deshidratación. Al principio se ven exactamente iguales. La única forma de saber cuál es con ese reto de volumen que acabamos de hablar. Si le pasamos líquidos y el riñón arranca de nuevo, era prerrenal. Si le pasamos albúmina por 2 días y no pasa nada, eso es SHRLR. El problema no era la falta de líquido en el cuerpo, sino que el líquido no estaba llegando al riñón. El otro gran diagnóstico a descartar es la necrosis tubular aguda, o NTA. Aquí sí hay un daño estructural. Los túbulos del riñón se están muriendo, por lo general por un shock muy grave o por un fármaco tóxico. La pista clave, de nuevo, está en la orina. En vez de estar limpia, va a estar sucia, llena de unas cosas que se llaman cilindros granulosos. Aunque, seamos honestos, en la vida real, a veces la línea que separa un SHRLRA muy grave de una NTA es bastante delgada. Perfecto. Entonces, hagamos un resumen final con las 4 ideas que no se nos pueden escapar. 1. El riñón está sano estructuralmente. El problema es funcional, de flujo de sangre. 2. Todo el lío empieza por una vasodilatación gigante en el intestino. 3. Y lo digo por última vez, un diagnóstico de exclusión. Y 4. La prueba de oro, el test definitivo, es que no responde al reto con albúmina. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se queden pensando. Si ya sabemos que el problema no está en el riñón en sí, sino en las arterias que le llevan la sangre, ¿tiene sentido que nuestro tratamiento sea solo soportar al riñón con diálisis? ¿O quizás deberíamos buscar fármacos que reviertan esa vasoconstricción, que ataquen la raíz del problema hemodinámico? Ahí, en esa pregunta, está la clave del futuro manejo de esta complicación tan terrible.